Este es Ágora de Azuero, con otra temática importante, eh, con la cual intentamos escudriñar parte de la historia, de la cultura, de los aspectos de la economía, los aspectos ambientales y muchos otros tópicos que tienen que ver con las provincias de Herrera y Los Santos y la de, parte sur de Veraguas, que también forma parte de la península de Azuero. Hemos escogido un tema diferente para el día de hoy. Nuestro tema número 56, esta vez es península y transitismo. Este tema es importante porque nos permite establecer los vínculos entre lo que acontece históricamente en esta parte de la República de Panamá y lo que se da precisamente en lo que se conoce como la zona de tránsito, y que ha tenido repercusiones sobre el desarrollo de la República de Panamá, concretamente sobre las áreas interioranas, sobre las provincias y naturalmente sobre la península de Azuero, que es el tópico que nos interesa dilucidar esta noche. Se impone naturalmente una primera aproximación, una primera definición sobre ese concepto de transitismo, ya que el tema es la península y el transitismo. Eh, Entendemos por transitismo una modalidad de desarrollo que históricamente se ha implementado en este país y que abarca aspectos históricos, aspectos que tienen que ver con la economía, con la cultura, con la sociedad y muchos otros tópicos. Entre lo que podríamos llamar la parte central, la parte más angosta del istmo, y que ha estado históricamente ligada a los quehaceres de permitir unir muchas cosas del Océano Atlántico con el Océano Pacífico, y que ha creado un país prácticamente partido en dos, entre esta zona que corresponde a lo que ahora es la provincia de Panamá y la provincia de Colón, pero que tiene antecedentes mucho más remotos, ¿no? Y este transitismo incluso va mucho más allá atrás del periodo de la llegada de los españoles. Hasta en los estudios de tipo ambientalista encontramos esta situación de, de, de ese transitismo, de esa zona que es importante para nuestro desarrollo. Si hablamos de la llegada de los españoles a los tiempos actuales, por ejemplo, si hablamos de lo que ahora es la Panamá la Vieja, y casualmente en este año se cumplen 500 años de la fundación de Panamá la Vieja, y esa fecha es relevante para el país porque establece en la nación, en eso que se va a llamar posteriormente la República de Panamá, esa dicotomía, esa situación de un país escindido, y que va a significar en los siglos siguientes el predominio de esa área sobre el resto de la República. Eh, es los 500 años, decíamos, que conmemoramos, tiene esa implicación para las áreas interioranas, eh, esa consecuencia de haber hegemonizado, haber creado un dominio. Cuando se nombra, cuando se nomina, cuando se crea la, el área de Panamá la Vieja y se inaugura esos vínculos entre el área pacífica eh, panameña, en lo que es actualmente Panamá la Vieja, y las ciudades de Nombre de Dios de Portovelos a través del río Chagres. Eh, una historia interesante, eh, que vale la pena también entenderla en función de lo que ha pasado y de las implicaciones que ha tenido a través del tiempo, en los últimos 500 años, la fundación de la ciudad de Panamá. Tan relevante porque a través del tiempo esto se va a repetir
y va a tener consecuencias muy serias para el desarrollo de la nación y concretamente para la península de Azuero. Eh, Esta zona que es importante porque si uno va siguiendo los acontecimientos más relevantes como el ferrocarril transísmico en ese periodo de 1850-1855, cuando se inaugura, si mal no recuerdo, eh, y ese pasar de la zona de tránsito de miles de viajeros, de inmigrantes que llegan a Panamá, porque esto de los inmigrantes está tan ligado a la historia nacional, no es una cosa relativamente reciente como algunos quieren hacer ver en los últimos tiempos. Panamá siempre ha vivido de esa gente que ha transitado a través del país y que han contribuido a su desarrollo. Eh, y si uno va siguiendo el hilo de eso, y uno va viendo el ferrocarril transísmico, la presencia estadounidense aquí, o va viendo, por ejemplo, el intento de construcción del canal francés también, que va a traer mucho más inmigrantes, gente que va a venir de España, gente que va a venir de la India, gente que va a venir de China, de muchos rincones de las islas del Caribe y muchos otros lugares que van a estar en Panamá, pero van a estar en la zona de tránsito. Y Panamá se va a convertir eh, en una ciudad cosmopolita eh, que se va a diferenciar del resto de la República. Y es el punto que a nosotros nos interesa conversar esta noche y ligarlo precisamente con los problemas que estamos teniendo en las áreas interurbanas, eh, no para satanizar la zona de tránsito, sino porque es un hecho histórico, un hecho económico, un hecho antropológico, sociológico que no se puede negar, que, que sucedió así a través de la historia, ¿verdad? Porque después lo vamos a ver con el canal que construyen los estadounidenses eh, y más recientemente con una propuesta también de la famosa ruta de la seda china, eh, los vínculos que Panamá ha establecido y las implicaciones que eso puede tener para las zonas del interior. Y en el caso que a nosotros nos ocupa, lo que ha acontecido con esta parte de la península. Estamos entonces viendo cómo a través de esos siglos se van creando dos mundos, eh, dos maneras de ver la realidad, de ver la sociedad, de construir la cultura, de convivencia, hasta de formas de hablar, hasta de formas de caminar. Y en ese sentido está el papel de la península y de eso es de lo que se trata, ¿verdad? Hay un dato interesante que quizás no lo hemos pensado. El hombre peninsular y el hombre interiorano lleva 500 años viajando a la ciudad de Panamá, porque ahí siempre ha estado la fuente de todo. Y esto hay que entenderlo con el problema del poder y cómo eso va a repercutir sobre la península de Azuero, las provincias de Herrera y Los Santos. Eh, a esta hora agradezco a la gente que nos está visitando en Ágora de Azuero con el tema que tenemos hoy, que es península y transitismo. La península y el transitismo, que es el tema importante, como el caso del amigo Joaquín Palma, eh, que hace su reporte de sintonía temprano, Gloribel González también, que está pendiente allá en la ciudad de Chitrea, Marilis Samaniego, también nos sigue Ronnie Solís, Rosa Cortés Spin y muchas otras personas que Víctor Escobar, por ejemplo, Ramón Guillermo Torres, Jorge Luis Vázquez, Manuel Antonio Mendoza, entre otras personas, eh, Marta Kimmer, bueno, no veo bien el apellido, pero le agradecemos que esté con nosotros a esta hora, eh, siguiendo este tema que es muy importante, porque es un tema estructural, porque tiene que ver con muchas otras.
cosas. Ahí lo que va a suceder es que vamos a tener dos economías que al final van a ser complementarias. Una economía de tránsito con mucha gente que se establece allí, una economía de servicio, como se ha dicho en la historia panameña, una economía terciaria, más una economía de tipo agropecuaria que corresponde a las áreas interioranas y en el caso de la península de Azuero. Entonces estamos hablando de modelos económicos distintos que en algún momento van a tener encontrones que van a chocar a través del tiempo, no solamente en el plano cultural, sino en muchos otros aspectos que intentamos nosotros eh, aclarar aquí, gracias a gente que nos sigue como Adalberto Bisuetti, allá en Cabuya de Chame, siempre le agradecemos estar presente. Decíamos, el tema es la península y el transitismo, lo que eso representa para nosotros. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Por qué las áreas interioranas y la península de Azuero en particular hay una distancia tan grande? ¿Por qué las principales ciudades están en la zona de tránsito? ¿Y por qué las ciudades interioranas tienen menos población y confrontan problemas de diversa naturaleza? Porque el poder se asienta en esa zona de tránsito. Poder político. Decíamos hace un momento, los interioranos hemos tenido por 500 años y seguimos en 500 años viajando a la ciudad de Panamá para resolver una gran cantidad de problemas que a la altura que vivimos es inconcebible que la gente tenga que viajar a la capital de la República para resolver, por ejemplo, trámites de índole administrativo, ¿no? Porque hay mejores hospitales, porque hay mejores escuelas o lo que fuese, ¿no? Realmente es un tema importante y que tiene que ver con nuestro subdesarrollo. Eh, Porque actualmente más del 50% de la población se asienta en la zona de tránsito. Y eso nos ha creado a nosotros dificultades. Ha despoblado las áreas interioranas, ha hecho eh, que nosotros tengamos que acudir a esa zona, decíamos hace un momento, porque ahí está el centralismo en la toma de decisiones. Primero fue un centralismo de los españoles. El asunto era Panamá la Vieja. El asunto después va a ser Panamá la Nueva. El asunto después va a estar ligado con estos intentos de, de partir el país para servir esto que se llama el promundo y beneficio, que muchas veces efectivamente creo que ese lema ha estado bien puesto, promundo y beneficio para beneficio del mundo, pero nosotros de las áreas interioranas no siempre hemos recibido los beneficios de ese desarrollo, eh, porque se ha creado un monopolio de diferentes aspectos. Eso es lo que explica en parte el atraso del agro, porque la península vive del sector agropecuario, de la agricultura, de la ganadería, hasta hace poco. Ahora hay un poco más de incremento de desarrollo basado en la presencia del Estado que genera cierta cantidad de gente que vive trabajando en las instituciones del Estado, las instituciones de los gobiernos respectivos, eh, pero cada vez el sector agropecuario tiene una cuota de poder menor. Por ejemplo, esa relación transitismo ha hecho que de el aporte del sector agropecuario en 1950, que estaba en el 25% del Producto Interno Bruto, es decir, de cada 100 balboas que se generaban
en el país en 1950, 25 provenían de los sectores agropecuarios. Pero en el año 2018, de cada 100 balboas que se generaban en el país, solamente un balboa procedía del sector agropecuario, lo cual nos da una idea de la tremenda crisis que ha generado este asunto de un país que vive eh, a la vera del océano, que vive del canal, que ha vivido del ferrocarril transísmico, siempre en la zona de tránsito. Por eso los gobiernos en su gran mayoría nunca se preocuparon suficientemente por el desarrollo, por ejemplo, de la península de Azuero. Para mencionar esta zona, porque puedo hablar en sentido general de las áreas interurbanas, pero concentrémonos en el caso que nos ocupa, que es el de esta península. Nosotros tuvimos carretera gracias a Porra en la década del 20, pero antes lo que teníamos por 400 años eran caminitos, eran trillos, para decir que esa diferencia entre la zona de tránsito y el interior y la península hacía que aquí el caballo fue el medio de transporte por excelencia por 400 años. Por 400 años dependimos del caballo. En un programa anterior decíamos que tendríamos que hacerle una estatua al caballo por el aporte que ha hecho a nuestro desarrollo. Pero a lo que me refiero es que no es hasta los años 20 cuando tenemos carretera. Y la carretera que conecta a la península de Azuero no se mejora hasta 40 años después, en la década del 60. Y no vamos a tener una carretera hasta un poco mejor, hasta 20 años después, hasta la década del 80. Y no vamos a tener una carretera de doble vía, sino hasta ya en la primera década del siglo, los primeros 15 años, 12 años del siglo XXI. Esto nos da una idea de por qué para nosotros es importante entender eso. Porque hay grupos humanos que viven en la zona de tránsito de eso. Por ejemplo, gran parte del problema que tiene el sector agropecuario es que es más rentable comprar arroz en China, sale más barato que llevarlo de Tonosí a Panamá. Por quintal sale mucho más barato comprarlo en otros lugares. Igual pasa con muchos otros productos, ¿no? Y entonces, ese grupo que ha vivido históricamente en la zona de tránsito del comercio, que nunca ha tenido una gran preocupación realmente por las áreas interurbanas. Sí, en el siglo XX hubieron algunas mejoras, pero no al nivel que debiera estar en los tiempos actuales. Por eso siempre hubo un conflicto no resuelto entre estos grupos de la zona de tipo agropecuario y los grupos transitistas que planteaban una comunidad anseática, que planteaban una comunidad ligada a industrias externas y que nunca lograron hacer un gran desarrollo de tipo industrial porque era más fácil importar y era más rentable a partir de la construcción del canal y del ferrocarril transísmico. Por eso cuando uno analiza fenómenos, tomando en cuenta, por ejemplo, el transitismo y la península, entonces uno entiende lo que pasó en 1821, uno entiende el por qué el grito libertario de la Vía de los Santos el 10 de noviembre a la larga se frustra y queda simplemente en un evento de tambores y en presidentes que visitan la Villa Heroica cada 10 de noviembre para decir un discurso que todo el mundo lo sabe, pero nunca para usar el podio de este acontecimiento histórico para hablar del desarrollo de estas áreas del interior. Porque
Eh, el 10 de noviembre es eso, un grupo de tipo agropecuario, ese vínculo entre Villa de los Santos, la península con Natá, que era un sector agropecuario, versus los otros grupos de la zona de tránsito que eran terciarios, que eran de economía transitista, que eran dedicados sobre todo al comercio. Eh, por eso cuando uno llega al 28 de noviembre, se va a decir que es un movimiento irregular, que se dedicaban, se decían independientes, pero que no decían cómo iban a hacer para sostener las cosas. Lo decía don Mariano Arosemena, que precisamente el padre de Justo Arosemena, que pertenecía a estos grupos históricos radicados en la zona de tránsito, que en el fondo no veían con buenos ojos que un pueblo de estas áreas interioranas hubiese tenido el coraje de declarar la independencia, porque eran estos grupos asentados en la zona peninsular que planteaban que tenían otra visión de lo que debería ser las ideas libertarias, de las consecuencias que debería tener la Revolución Francesa para nosotros. Ese es el punto en el cual me parece importante que nosotros nos vemos. Por eso tenemos sublevaciones campesinas en Azuero en 1856, cuando los campesinos se sublevan por el aumento de impuestos, y que no solamente es impuesto, es el malestar histórico, porque también en el periodo de, de, la, de la independencia, de la década del 10 y 20, Azuero y su gente eran utilizados para formar parte de los ejércitos de los españoles, o en todo caso de los ejércitos libertarios, ¿no? Y esta zona era asolada, y esa disputa todavía la vamos a tener en la Guerra de los 1000 días, y al final se va a imponer nuevamente el transitismo políticamente, ¿no? Y como no hemos tenido acceso al poder económico realmente, eh, tampoco hemos tenido acceso real al poder político. Las decisiones históricamente se toman en otro lugar, y las decisiones siempre son dejadas a un lado. Eh, Esto es importante porque sí, nosotros nos comunicábamos con la zona de tránsito a través de barco en el siglo XIX, hasta que Porras construye la carretera en los años 20, y los puertos de cabotaje, es decir, internos, entre las rías, que llamamos, que nosotros a veces llamamos puertos, pero que son desembocaduras realmente de los ríos, no son puertos propiamente dichos. El caso del Piñolarito, que quedaba cerca de la desembocadura del río La Villa, o el caso de la ría de Guararé, del puerto de Guararé, o el caso también del puerto de Mensabé, que es el único puerto realmente que tiene la península, que uno pueda llamar puerto, un puerto natural. Ese es el Mensabé. Y lo vamos a tener también en el caso de la desembocadura allá de Búcaro, en el área Tonosí, ¿no? Y vamos a mercadear productos agropecuarios, lo que nosotros producimos a través del tiempo, caña de azúcar, que es lo que vamos a llevar a Panamá en el siglo XIX, a través de la producción de alcohol, a través de la producción eh, de bebidas embriagantes, ¿ah? Y que después nos van a quitar, la gente va a vivir de la producción de la caña, pues después la construcción de los ingenios en agua dulce destruyen ese modelo, y entonces se produce lo que ha sido histórico, justamente producto de este problema de la zona de tránsito y la península de Azuero. Se van a producir las migraciones. Miles de personas tienen que irse de la península
porque no tienen cómo vivir aquí, porque se le destruye en los años 30, 40, 50, 60 su modelo de vida. El Estado sí iba a llegar construyendo algunos hospitales, haciendo escuelas primarias, luego secundarias, algunos intentos de universidades, hasta los tiempos actuales. Eh, pero nosotros necesitamos más que eso. Nosotros necesitamos desarrollarnos. Nosotros necesitamos que la península cumpla su rol y nos han dado un rol folclórico. Y la península se contenta con sus festivales, con sus danzas, con sus procesiones, últimamente con algunas cosas del turismo, pero nunca un proyecto de alta envergadura que realmente promueva una calidad de vida distinta, eh, y que le permita a las áreas interioranas eh, impulsar su propio desarrollo sin entrar en conflicto, porque no se trata de hacer una pelea entre la zona de tránsito y las áreas interurbanas. De lo que se trata es de que los recursos de toda la nación se reviertan para toda la nación. Bueno, pero vamos a agradecer a la amiga Rosa Cortés Spring, que nos sigue. Muchas gracias a Edgar Iván Vázquez en la Villa de los Santos, a Agustín Solí Espino, a Zoraida Ispurúa, a Javier Galvez. Dice Gloribel González que todo el desarrollo se centraliza en las áreas aledañas al canal, en la zona de tránsito. Por ello, la migración de los interurbanos a la capital es correcto. Marcelino Muñoz también está con nosotros, Kenia Elizabeth Ávila, José Ezequiel Villarreal Núñez, el amigo Carlos Acámbara, allá en Bellavista pero ahora está en la ciudad de Panamá, el amigo Cámbara, permanente preocupado por los problemas que atañen a esta región. Nuestra amiga Soraya Ballesteros, allá en la austral y turística población de Pedací, y Zulep Fun, Antonio Rodríguez, Lucía Angélica Martínez, entre otras personas que vamos a continuar mencionando. Ismael Gómez y Joaquín Aninosca Pinzón, nuestra prima, nuestro saludo para ella, Manuel Espino, y otras personas que nos siguen en diferentes puntos de la geografía nacional y más allá de las fronteras nacionales, gracias precisamente a este asunto de el Internet, que es importante para nosotros. Vamos a seguir hablando, amigos, porque estamos hablando de un fenómeno estructural. Aquí el asunto no es de personas nada más. El asunto no es si la gente nuestra pueda tener o no pueda tener una visión grande, si pueda ser emprendedor o no pueda ser emprendedor, que yo no estoy negando eso. Hay elementos que son más grandes, que son a los que nos estamos refiriendo y que se conocen como fenómenos de tipo estructurales, que son los que condicionan la mayor visión que nosotros podamos tener. Yo decía que el rol de las áreas interioranas y de la península, por ejemplo, porque este es otro aspecto que yo quiero tocar. Hemos visto el problema del poder central de los grupos humanos que están asentados allí, que tienen intereses que son divergentes con los intereses de lo que habitamos el otro país. Porque aquí en Panamá vivimos como en distintos países. La zona de tránsito es una cosa. El Darién es otro mundo. El sector indígena que vive todavía con mayores niveles de atraso que nosotros. Veía hace poco un informe reciente del organismo internacional
decía que Panamá ocupa el tercer lugar en América Latina en desigualdad y el séptimo a nivel mucho mayor. Nosotros en América, los otros dos países, es Brasil, que tiene mucha desigualdad, un gigante como Brasil es inconcebible que tenga tanta desigualdad, Honduras en Centroamérica y Panamá aquí. Estamos diciendo que las condiciones de vida de Honduras son iguales que las de Panamá, porque nosotros tenemos mejores indicadores de vida, pero el nivel de desigualdad es tan grande entre la zona de tránsito y, y las áreas interurbanas. Eso le decía un organismo internacional hace como un mes, si mal no recuerdo, el Banco Mundial o el Banco Internacional de Desarrollo llamaba la atención cómo era posible que en Panamá hubieran semejantes disparidades en un país que tiene un canal que le aporta 1.700 millones y sigue creciendo el aporte, una zona libre de Colón, una banca inmensa, eh, y sin embargo, eh, seguimos con niveles de desarrollo muy bajos. Pero yo decía que el transitismo también podemos verlo analizándolo con la cuestión cultural. Eh, Uno estudia el país y al que vive en las zonas interioranas, en esta península, por ejemplo, históricamente le han puesto epítetos como apodos, como sobrenombres cargados de un sentimiento de, la palabra no es desprecio, pero sí es que como tú eres otro, que no somos nosotros. Yo siempre a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención hablando de estas diferencias, que el hombre de la ciudad de Panamá, cuando viene para el interior, él dice que va bajando. Yo nunca he entendido eso. Si la ciudad de Panamá está en la costa, ¿cómo que está bajando? Esa expresión refleja todo ese problema que estamos viendo de los últimos 500 años, ¿no? Eh, y entonces hay una descalificación que podría ser el término. El término campesino, como si ser campesino fuera un estigma. ¿Ah? Y se dice, ellos son campesinos, es decir, una gente que vive por allá metida por los campos, lleno de abrojos. ¿Ah? Eh, Esto es producto de esa diferencia marcada entre esos modelos económicos, modelo excluyente, olvidadizo, centrado en sí mismo, y otro término en el siglo XIX, orejano, que después el doctor Porras lo rescata, porque orejano es el hombre que como el animal del monte vive y no tiene la marca de su dueño. Orejano era despectivo y Porras genial, escribe un ensayo para describir a la gente nuestra, para describir a la gente del interior como si él dijera, bueno, yo soy orejano y cuál es el problema, pues. Yo soy campesino y cuál es el problema. Ah, y lo dice alguien que tenía un doctorado en Derecho en 1881. Pero eso no queda allí. Esa diferencia la vamos a encontrar en términos también como patirrajao. Patirrajao. Es decir, encutarrao, el que vive en el campo, el que no es como nosotros. En un país que con grupos que históricamente han estigmatizado, eh, y no queda allí. Hay otro vocablo, buchí,
del inglés de bushman, hombre del campo, que la gente nuestra transformó en buchí. Ser un buchí es ser un ser de las áreas interioranas, peninsular, ¿no? Esa, hay otro, bueno, si hacemos la lista pasamos aquí un buen rato, pero otro también muy cargado eh, es cholo. Eh, la chola no quiere cholo porque está civilizado. Ella dice que su amor es un gringo de la zona que la pasea en su motor. ¿Ah? Eh, Interesante. La repercusión que esto ha tenido en estos modelos de agropecuario interiorano versus el modelo transitista, comercial. Eh, y ha creado también un grupo humano que siente la nación, porque la vive, porque la conoce en el canto de los gallos, porque la siente eh, cuando canta la cascada o la cancanela, eh, porque ha vivido los vientos alisios, porque sabe lo que es andar a caballo, porque ha atravesado problemas, porque ha cargado santos. Ese es el problema que nosotros estamos teniendo y venimos arrastrando como nación. Una nación dividida, partida, eh, porque hay gente que no quiere que la península avance, que que las provincias se desarrollen, porque tienen derecho. Una vez me dice alguien, y allá hay internet, yo me sonreí para mis adentros, pero me dejó pensando, allá hay internet. Es decir, qué increíble, que estas cosas, increíble que estas cosas se den en el siglo XXI, ¿ah? Mientras los políticos miran para otro lado y no se preocupan por el desarrollo de las áreas interioranas y no llevan a la asamblea ante proyectos inteligentes, cosas que realmente hagan que este país, que los indios no se sigan muriendo en las montañas, ¿ah? Que los campesinos nuestros todavía tengan que sacarlo en hamaca. Ese es el punto, amigos. Ese es el asunto de la península y el transitismo. Esas son las consecuencias. No basta con promesas, hechos concretos que tengan que ver con el impulso a nuestro desarrollo. Ah, no, pero vamos a hacer un puente para que cuando hay un día feriado, la gente se pueda mover al interior. Eso puede ayudar en algo, pero esta región no necesita puentes turísticos. Lo que necesita son puentes sobre los ríos, sobre sus quebradas. Lo que necesita que es transformar el agro, impulsar al sector agrícola y al sector ganadero. Eh, Necesita grandes proyectos de desarrollo. Hoy escribí un artículo a propósito de esto, sobre que debe aparecer próximamente. La Universidad Autónoma de las Provincias Centrales. Necesitamos una universidad, una ciudad universitaria. El modelo de los centros regionales, eso ya está agotado. Necesitamos una gran universidad ubicada en Divisa, donde esté ahí la inteligencia de la gente de esta zona,
con los mejores docentes, con los mejores estudiantes, con las mejores carreras, porque la universidad también vive ese asunto de transitismo península. Necesitamos cambios profundos en la península. Necesitamos una ruptura con ese cordón umbilical que nos tiene en una situación inadmisible en el siglo XXI. Sí, nosotros tenemos una cultura fuerte, gracias a Dios. Tenemos excelentes festivales, pero no es suficiente. Últimamente, centros comerciales, que el panameño mal llama mall, como si viviera en Londres. Esos centros comerciales, pero no son centros de producción. Lo que hay que, además de eso, lo que hay que crear son centros de producción. País que no produce, país que se atrasa. Y no podemos seguir importando. Tenemos que producir la comida nuestra. Ese es un desafío importante que tenemos que hacer. Y yo creo que los dos modelos se complementan. ¿Ah? Bien podemos seguir fomentando el turismo. Bien podemos seguir con nuestras festividades. Pero tenemos que darle un vuelco a eso. Porque esta situación está creando en la península una minusvalía. A mí realmente, culturalmente, me preocupa esto. Cada vez veo un hombre, como diría Enrique Rojas, más like, más desorientado. Una juventud que no tiene la culpa, pero que cree que desarrollarse es copiar las cosas de la zona de tránsito o las cosas que vienen de otro lado, olvidando sus esencias, olvidando sus antepasados, olvidando que tuvo un Zárate, olvidando que tuvo un Porras, porque no tiene héroes. Y como no los tienes, los busca en otro lugar. Y no siempre el más edificante para el desarrollo de la península. Y se está creando una especie de minusvalía. Yo no estoy hablando de que hagamos una muralla china en divisa. En lo absoluto. Estoy claro en que tenemos que integrarnos al mundo. Pero tenemos que integrarnos sobre la base de lo que nosotros somos. Y ese asunto de que todo se decida en la ciudad capital tiene que acabarse. Si realmente hay que tuviéramos gobiernos interesados en nuestra calidad de vida y en nuestro desarrollo, todas las medidas estarían encaminadas a resolver eso, a que los 1.700 millones del Canal de Panamá lleguen al hombre del interior también. No basta con... Porque hasta el caso del canal refleja esto. Una autoridad del Canal de Panamá que hace eventos del verano maravillosos en la ciudad capital. Que, pero para las áreas interurbanas nos presenta una película, pues. Una película del tiempo de Ñaupa. Como si la gente que viviera acá se conformara con esas minucias. Nosotros no queremos regalos de esa naturaleza. Nosotros no queremos universidades de mentirita. Nosotros queremos bibliotecas dignas. Nosotros queremos escuela con todo. Y tantas otras cosas que podemos lograr. ¿Ah? Hay dinero
para rescatar el área de la ciudad de Panamá, de la bahía, cientos de millones de balboas. Y me parece bien. Pero no puede ser que no haya dinero para purificar el río La Villa, para limpiar el río Guararé, o los otros ríos de las áreas interuranas. ¿O es que los que vivimos acá somos ciudadanos de segunda categoría, que nos contaminan los ríos y después nos dan una botellita de agua para que estemos contentos? El que contamina paga y debe pagar. Y debe asumir las consecuencias de lo que hace, sea nativo de aquí o de otro lado. Mire usted las aristas que tiene esto. Las aristas que tiene esta relación campo-ciudad. Yo creo que la gente no está cansada de ser campesino. A mucho orgullo. La gente no está cansada de ser interiorano. Lo que le hastía es que no tengamos proyectos de verdad. Que cuando nos construyan una calle, como la que he visto yo en la Villa de los Santos, en Chitré, en la ciudad de Las Tablas, para dar 3 ejemplos nada más, nos hagan zanjones, que no haya por dónde caminar. Necesitamos inversión de verdad, proyectos de desarrollo. ¿Y cómo se resuelve esto? Con planificación y con un cambio de actitud de nuestra propia gente también. ¿Ah? Que tiene que entender estos fenómenos. No es que haya gente mala y gente buena, es que hay modelos socioeconómicos que reproducen esa relación y que nos están creando problemas a través del tiempo. Bueno, Porras lo entendió. Quería un ferrocarril para las áreas interurbanas. Ahora la gente habla de la ruta de la seda y es la última novedad. No, mi amigo, eso ya lo planteaba Porras en plano nacional. No era una ruta de la seda china, era una ruta de la seda nacional. Y después no le impidieron eso e hizo los ferrocarriles regionales como el de Chiriquí. Y tenía otro ferrocarril que partía del puerto de Mensabé y llegaba hasta las minas para comunicar el campo con la montaña. Eso se llama un presidente conceso. Eso se llama alguien que ama a la nación, que no se avergüenza de su gente, que estaba consciente de lo que estaba pasando en el país. Y en una época dura, difícil. Yo digo que mayor planificación del desarrollo, pero antes vamos a atender a nuestra gente que nos sigue, a Betsy González, a Ariadne Flores, a Digna Martínez, Giovanni Rodríguez Cobar, que nos están siguiendo, Agustina Vergara, allá en Bellavista, Romelia Bravo, Rafael Benavides Iturralde, Lucía Angélica Martínez, Anthony Rodríguez, entre otras personas, Milagros Córdoba. Dice Oliver González que el día que haya un estadista, el transitismo se acabará. El día que haya un estadista y el día que haya un pueblo que lo exija. El día que nuestra gente del interior se empodere. El que diga, ya no queremos migajas. Nosotros queremos ser parte de la solución. Eso es lo que estamos viviendo. Porque el transitismo creó esa imagen en el hombre del interior que ve la capital como una especie de París panameña, ¿no? Como la expresión excelsa de lo que debe ser. Y al final el interiorano, ¿qué es lo que le espera?
le esperan las barreras marginales, le esperan dificultades de toda naturaleza, pero más cerca de fuentes de trabajo, más cerca de centros educativos, más cerca de hospitales. ¿Por qué un hombre, por qué en los últimos 500 años, o es que vamos a esperar 500 años más para seguir viajando a resolver cosas elementales? Hay que descentralizar las áreas, las provincias. Hay que crearle un departamento de planificación con gente que sepa de planificación, que no solamente sean nombrados por política y que puedan armar proyectos de desarrollo macros que realmente van a resolver los problemas, sin olvidar las soluciones de los vados por las quebradas y por los ríos, las alcantarillas y todas las otras cosas que usted quiera. Pero tienen que haber proyectos de largo aliento. No hay otra manera, porque hay que revalorizar la cultura. Eh, tenemos que volver a hacer que nuestro hombre se sienta orgulloso de lo que es. Todavía tenemos mucho de eso, pero estamos a tiempo de recoger algunas cosas. Y que no es solamente una labor de la escuela, de los centros educativos. Es una labor que tiene que ver con la ruptura con este modelo del cual estamos hablando. De esos dos países. Eh, decía Juan Materno Vázquez en los años 70 en un libro que este era un país por conquistar. Cierto, todavía es un país por conquistar, pero esa conquista para todos, no una conquista para unos cuantos nada más, que es lo que hemos tenido a raíz del grito del 10 de noviembre, de la separación de España, de la separación de Colombia, de las luchas sociales que se han venido dando, que se imponga la inteligencia, que se imponga realmente lo que debe ser. El tema de hoy, transitismo y la península. Ese es el meollo del asunto, amigos. Hemos tratado de resumirlo en sus rasgos fundamentales. Yo creo que es vital que sigamos en esta visión de país. Ese sí es realmente la solución a los problemas nacionales. Parte de la solución a los problemas nacionales que implica el aspecto político, educativo, todas estas cosas. Pero todo eso nace cuando el país se partió y cuando el país vivió hacia afuera. Y se le olvidó que hay gente que vive hacia adentro. Y esa gente que vive hacia adentro, que son las áreas interurbanas, solo le ha quedado ver qué es lo que sobra. Como esos bananos que no clasifican y que van para Europa o para el mercado norteamericano, golpeados, y que son los bananos que venden en las tiendas. Como si nosotros fuéramos qué. Y así por el estilo. Amigos, siempre un tema distinto aquí en Ágora de Azuero, donde intentamos analizar la problemática que estamos viviendo en esta parte del país. Y hoy hemos querido señalar estos dos elementos que nos parece importantes que forman parte de una. Yo quiero terminar diciendo, este es un solo país. Este es un país muy étnico, con diferentes grupos, pero tiene que ser un país para todos. Y esa
esa economía que es la maravilla de América Latina, nosotros queremos también recibir los beneficios de esa economía y no las migajas de esa economía, no lo que sobra, sino aquello que realmente nos va a dignificar como nación y como pueblo aquí en esta península nuestra. Zoraida Lara, Jenny Arrugama, entre otras personas, Francisco Rey Domínguez, Giovanni Rodríguez. Amigos, gracias por estar con nosotros. Este es otro tema de Ágora de Azuero. Como siempre, recuerde que estos tópicos, la mayoría de ellos, los puede leer en sociologiadazuero.net, nuestra página, nuestro blog, que se llama así, sociologiadazuero.net, con más de 300 artículos sobre la zona. Nos puede seguir también en Twitter, nuestra página en Facebook, y también este programa, además de reproducirse en Facebook, lo puede usted también ver en diferido en YouTube y también en Sociología de Azuero. De su amigo Milcíades Pinzón Rodríguez. Un placer estar con ustedes.